Hello. Hace frío, así que me he puesto el jersey calentito. Este es un nuevo episodio de Cosplay Closet, armario de cosplay. Las recomendaciones fueron varios cosplays de Iori, pero como el anterior episodio fue de Iori ya, pues como tengo tantos, quiero ir turnando una vez uno de Iori y otro no, y así, porque si no... Hello darkness, my old friend. Además, el primer cosplay fue uno antiguo, el segundo ha sido uno más reciente y pues hoy toca otro antiguo. Y aparte, antes de que se me ocurriera decir voy a hacer un episodio con cosplay temático para Halloween, utilicé un randomizador para sacar cuál salió el que voy a hablar hoy, que fue otro de los que me recomendaron, así que toca ese, porque aparte estaba trabajando en varias cosas que estaba renovando precisamente para hacer el capítulo, así que pues eso toca hoy. En el episodio de hoy toca Togame de Katanagatari. En el primer episodio, primero me puse a hablar de la serie y del personaje y después me puse a describir las piezas. En el segundo se me fue totalmente de la cabeza y hablé un poquito de la serie, luego describí las piezas y después profundicé más en la serie y en el personaje. Y me gustó casi más esa forma porque así llevaba más rato el traje y no era tan 5 minutos solo ponérmelo. Bueno, pues a ver, lo primero es que empecé este cosplay en 2011, bastante pronto. Lo que pasa es que había cosas que no me gustaban mucho y entonces luego para 2012, a principios de año, lo llevé a un evento y para ese momento ya le había retocado ciertas cosas. Y bueno, ahora he retocado una tercera tanda, que todavía le quedan cosas, pero bueno, esta vez voy a empezar por la parte más llamativa del traje, que es yo le digo la manga porque ocupa más la manga que el resto, ¿no? Tiene la serpiente. A ver, esto en su momento no sabía muy bien cómo hacerlo. Compré una cinta dorada, ya sabéis, ese ocre que se supone que es dorado y tal. También he visto hacerlo con tela así plasticosa dorada, cada cual a su modo. Yo preferí de esta forma porque, no sé, me da la impresión de que queda la tela un poco artificial en comparación con el resto de todo el cosplay. No sé, como... no sé, me daba mejor impresión así. Y pues se quedó así porque no es un bies, no se dobla bien. Pero pensé que podía de algún modo simular la rugosidad de las escamas y que no pasaba nada. Esto es algo que a día de hoy probablemente hubiera hecho de otra forma, pero ahora mismo lo he dejado estar porque no lo veo grave. Luego esto lo hice con el patrón para kimono. Lo que pasa es que como tenía que ir por la parte de abajo para que no fuera molesto, le puse pinzas y pues lo hice con un retal, así que no hice el trozo entero, hice un cacho solo, que luego me vino mal porque como Togame lleva el pelo largo, no se le veía la espalda, hasta cierto momento en el que sí que se le vio la espalda. Y entonces dije, ups, porque la parte de arriba de aquí yo la había hecho entera, me tocó abrirla, pero no la pude hacer tan abierta como es en realidad, porque esto no era tan largo. Pero bueno, de todas maneras, no me hubiera gustado hacer esa parte tan abierta, estoy hablando de esta, ¿vale? Hubiera tenido que ser pues abierta hasta aquí, ¿vale? Esto por la espalda.
Pero ¿qué pasa? En realidad casi prefiero haberlo hecho así, porque si no, esto no hubiera podido tener forma, no se hubiera quedado enganchado bien, se me hubiera ido cayendo, y de hecho ya se me va cayendo. Así que eso, esta es una de las piezas que retoqué, porque la primera vez lo hice de tela normal, pero pensé que tenía más aspecto de ser una especie de armadura de cuero, y entonces utilicé pues polipiel. Y bueno, pues eso. Aquí le puse unos velcros para engancharle lo que es la hombrera. La primera hombrera fue esto, que es del mismo material que estaba hecha la camisa antes. ¿Vale? Es tela normal. Dentro, no sé si se aprecia, pero como no tenía otra cosa en ese momento y pillé lo que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se pone a hacer ruido, a abrir y cerrar puertas, pero en plan a golpe, a pegar golpe y a cantar por el pasillo cuando yo grabo? O sea, la casa siempre está silenciosa excepto en los momentos en los que yo estoy grabando. Y se oye todo. Bueno, pues eso, que hice esto con esponjas. La segunda parte le hice un forro con polipiel y forré esto. Para la tercera versión le quité la polipiel, hice una pieza de acetato y la pegué. No sé cómo se llama ese pegamento, pero es un pegamento flexible. Va muy bien y es súper fuerte. Le pegué el velcro. La falda, en realidad creo que tenía en mente otro tipo de material, pero vi esta tela. Tiene así como un brillo, pero el brillo es del propio hilo, así que no queda mal. Fue en plan amor a primera vista con este color. Y además, al ser tela elástica, los bordes se pueden dejar tal cual, no se deshilachan ni hay que hacerle nada raro. Lo he visto hacer con gasa y pues la verdad es que quedaba chulo. Lo que pasa es que no se parecía tanto al original, esto se parece más. También utilicé eso para la especie de calcetín que lleva en el pie. Se pone así en el pie, en el tobillo. Y bueno, pues eso, los pies, o sea, los dedos por ahí al aire. Y pues así, haceos a la idea. Para las piernas es básicamente lo mismo, así que voy a enseñar solo una. Esta es la de la derecha, que lleva esta pieza. Y la de la izquierda solo lleva la parte de media. Son unas medias que las más baratas en el todo a 100 y no se deshilachan cortándolas. Una maravilla. Pues en la versión anterior, en la pierna derecha la hice con gasa. Me pareció ver que cada pierna era de un color, no sé, algo así, no sé, que no me acuerdo ya. Efectivamente ambas piernas eran iguales, así que pues como todavía tenía las medias por ahí, le corté también la segunda pierna así. Luego la pieza de la rodilla también era con esponja y luego también lo forré. Y pues ahora estuve barajando forrar algo más blandito para poder apoyarme, pero dije, nah, dejamos de estas tonterías y es acetato también. Y pues lo enganchaba con un imperdible a la media, pero la media, aunque no se estropea tan fácilmente como otras, me daba un poco de miedo. Así que le he puesto imanes. Lo que pasa es que baila un poco porque como la media es blandita y se lo lleva uno, va haciendo así. Tengo que ingeniar algo más, no sé, como poner un par de puntos más de anclaje, porque si no también se va girando. Pero bueno, ya lo pensaré. Y luego, pues esto en la versión anterior, que era de gasa, esto sí que estaba cosido a la pierna que llevaba gasa, pero en las otras no, porque como roza con esto, se queda en el sitio, porque va ajustado, entonces pues ahí se queda. Tengo aquí para abrir y cerrar, que era velcro, pero se le despegó,
Así que se supone que debería coser el velcro, pero no he tenido ganas. Así que pues de momento lo he dejado uno imperdible, pero lo tengo que arreglar. El brazo, que no lleva la manga, lleva un guante que podría hacerlo de la tela de la media perfectamente, porque me ha quedado un trozo sobrante que vendría perfecto, pero no he tenido ganas. Así que de momento lo voy a seguir dejando con el guante morado este, que ahora en la cámara seguro que se ve azul, porque es que siempre pasan esas cosas. Esta pieza también era de tela en la versión anterior, pero pues también la rehice con la polipiel. Lleva una cinta lila que va así en zigzag desde la mano hasta el hombro. Y pues bueno, aquí está enroscada. Y el cinturón tenía en mente rehacerlo del todo, hacer como dos tubos, uno blanco y uno dorado, y enroscarlos como si fuera de verdad una cuerda. Pero dije, pereza comprarme más tela, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a aprovechar esto. Esto en su momento estuvo relleno de entre 8 o 10 esponjas de baño cuadradas. Y ahora lo he rellenado pues de relleno de peluche. Va con un botón y esto para que se supone que hace de nudo. En la primera fase hice una especie de katana con cartón pluma. En la segunda versión cogí una espada de juguete de goma espuma y la adapté a modo katana, le hice también una funda y todo con polipiel. Pero ninguna de las dos versiones me gusta a día de hoy y no tengo solución para eso de momento, así que eso no lo voy a enseñar porque me he deshecho de las dos. Y para el calzado pues utilizo esto y pues con unos retalillos forré esto y es para quita y pon, para poder aprovechar los zapatos para más cosas y tal. Volveré. ¡Chan! Obviamente falta la peluca y las lentillas. La verdad es que es una serie que tiene ya su tiempo, pero prefiero no hacer mucho spoiler porque precisamente porque tiene ya su tiempo, tal vez hay cierta gente que no la haya visto porque se haya acercado al anime más tarde o porque en su momento no la vio y pues como ha pasado el tiempo, pues sí. En fin, el caso es que es una serie que vale la pena ver, Katanagatari, así que mejor no diré mucho. Tome me gustó mucho porque la simbolizan con una serpiente, que es mi signo de zodiaco chino, y tiene el pelo blanco. Pues es de nuevo otro personaje de esos complicaditos, que parece que se comporte así como muy superficial o algo así, pero en realidad tiene un pasado bastante duro. Y bueno, eso se va viendo según avanza la historia. La verdad es que creo que como personaje es como Misao, que es muy tirada para adelante, muy valiente y muy cabezona con lo que quiere. Creo que incluso sin la ayuda del protagonista, ella, aunque le hubiera costado más, ella hubiera seguido intentándolo por su cuenta, aunque no hubiera tenido la ayuda de él. Si has visto la serie seguramente coincidirás conmigo en este punto, que ella lo hubiera intentado hacer. A lo mejor no hubiera llegado tan lejos porque la verdad es que es bastante torpe. Pero, y bueno, lo dicho, que me encanta su diseño en general, por el pelo blanco, los ojos rojos, la serpiente, los colores, el estilo así como japonés antiguo alternativo, muy alternativo, pero no sé, mola. También decir que Katanagatari es una serie que tiene mucha simbología y muchas cosas que se dicen entre líneas. Es una serie que vale la pena ver más de una vez, porque siempre te dejas algo o siempre le ves un nuevo sentido. Y no sé,
no se me ocurre muy bien hasta dónde decir más cosas sin hacer mucho spoiler. Y para hacer sinopsis ya tenéis Google y lo podéis leer. Y probablemente mejor explicado. Bueno, eso, y que se me ha olvidado comentarlo, que igual que hice esto con una cinta, esto negro también es una cinta y esto es tela. Se supone que serían supuestamente muchas capas una encima de otra, porque en un capítulo se hace referencia a que llevan muchas capas de ropa una encima de la otra. Pero esto si hubiera tenido que hacer tantas capas, aparte de dar mucha calor, sería muy caro y pues así es mejor. Es más fácil, más... Y bueno, pues ya está. Que todavía tengo del vídeo anterior cosplays que me recomendasteis, pero si queréis pedir alguno otro en este vídeo también, pues podéis. Y yo pues los iré anotando. Y bueno, espero que os haya gustado el cosplay. Que si habéis visto Katana Gatari o no, qué pensáis de Katana Gatari y si os ha dado ganas de verla, aunque no sé si ganas de verla con lo que he dicho, no he dicho mucho como para que a alguien le dé ganas de verla. Pero bueno, que está llena de peleas y de historias y locuras. Y el diseño del dibujo no es muy habitual, pero es muy llamativo y la verdad es que es bastante agradable visualmente. No sé, a mí personalmente me gusta. Y bueno, eso. Espero que os haya gustado. Cualquier recomendación de cosas, ya sea de cosplay closet o de cosplay en general para que haga, o cualquier otra cosa que queréis que hable en algún vídeo, o algún baile o canción, que cualquier cosa en los comentarios lo podéis ahí escribir. Y bueno, hasta luego. ¡Chile!